Bueno, muy buenos días a todos. Verónica, muchas gracias por la introducción, la presentación. Eh, para nosotros, desde Camacol, hoy es un día muy importante. Es la tercera versión de nuestro evento BIMCO, este año 2020 en versión virtual, que hemos denominado Conociendo el Futuro Hoy, y nos llena de placer poder compartir este espacio con muchas personas de la cadena de valor, afiliados, miembros en general de este sector de la construcción, pero también nuevos grupos de interés. En el total de registros que tenemos cerca de 2.500 personas registradas para ser parte de estas dos jornadas de discusión académica, de discusión de política sectorial, de discusión sobre innovación y sobre temas de digitalización y productividad para nuestro sector. Es muy placentero para mí tener el honor hoy de poder abrir este espacio. No soy experto en los temas de innovación, pero definitivamente creo que la productividad de este sector se transforma en productividad económica y en prosperidad y bienestar para todos los actores de la cadena de valor y en general para el país. Y por eso nos sentimos muy complacidos de poder arrancar esta parte inicial de BIMCO 2020, edición virtual. Yo voy a compartir una presentación sobre las reflexiones centrales de este tercer encuentro y hemos querido plantear como algunas ideas que nos parecen muy importantes. La primera es que a lo largo de los últimos 3 años, en esta tercera edición de BIMCO 2020, pues podemos decir que no hay excusa para avanzar en digitalización. Creo que todos los elementos que conforman o las principales dimensiones en las que tenemos que avanzar en la transformación digital del sector de la construcción, propósito fundamental del BIM Forum Colombia, tenemos avances, igual tenemos retos, pero creo que tenemos avances y tenemos elementos que necesitamos que las empresas apropien mucho más. Las empresas, grupos de interés, todos los actores de la cadena de valor, arrancando desde el talento humano hasta las decisiones gerenciales más importantes en la toma digamos, de decisión para arrancar los proyectos. Quiero hablarles de 4 dimensiones que tenemos previstas y sobre las que hemos centrado buena parte del trabajo, pero que seguramente será la base de discusión de nuestras dos jornadas, la de hoy y la de mañana, en esta edición de BIMCO 2020. La primera es el tema de la formación, base de cualquier transformación productiva en cualquier sector económico, pero particular en el nuestro, la intensidad de mano de obra y la diferenciación de cargos y habilidades que se requieren a lo largo de un proyecto constructivo, incluso un proyecto inmobiliario en su parte de operación, pues requiere entonces de una formación permanente y creemos que el componente de BIM debe ser transversal en todos ellos. Lo segundo, el cambio en la cultura empresarial. Podemos hacer muchos esfuerzos en crear condiciones, pero necesitamos cambios importantes en los frentes de cultura empresarial. Y ahí queremos hacer algunas reflexiones y contarles cómo vamos a abordar desde BIMCO 2020 este proceso. El tercero es la política pública, las condiciones, un sector que se interrelaciona permanentemente con el sector público, pero además de eso que pueda definir condiciones de incentivos, una ruta crítica y un plan de implementación efectivo para lograr una mayor adopción de BIM es un factor fundamental. Nos muestra la experiencia internacional, países líderes en este proceso, pero también países que han arrancado ya y tienen unos resultados interesantes, que la política pública finalmente es un habilitador y un acelerador de estos procesos de transformación digital, de innovación y de cambio productivo asociado a la digitalización en el sector. Y por último, algo que hemos venido insistiendo y que creemos que es un punto también muy importante, y es, aun si tenemos las anteriores tres, formación, cultura empresarial y política pública, la adecuación institucional es fundamental. Nuestro sector depende también de una muy buena parte de procesos y de relación con entidades públicas y en ese sentido crear condiciones en las entidades públicas y capacidades para que ese lenguaje común se pueda dar, lo vemos también como un factor fundamental. ¿Qué hemos avanzado y por qué nos sentimos tan contentos del BIM Forum Colombia como un ente articulador? Porque al final el BIM Forum Colombia ha podido trabajar de la mano de sus líderes, el comité técnico, el comité estratégico y las personas de Camacol, Victoria Cunningham y David Sierra, líderes de este proceso, han podido avanzar en todos los frentes y creemos que hay un muy buen ecosistema de acción en todos los aspectos mencionados, en materia de formación, de cultura empresarial, de política pública y, como les mencionaba, de adecuación institucional. Desde el punto de vista de la formación,
hay varios elementos que vale la pena destacar. De manera paralela al trabajo del BIM Forum Colombia, dentro de la Dirección de Innovación y Productividad se ha venido desarrollando el proyecto del Marco Nacional de Cualificaciones. ¿Y por qué ponemos este proyecto como algo fundamental? Y es porque básicamente dentro de los hallazgos que se tienen de este estudio o de esta apuesta por analizar las brechas de capital humano del sector, se encontró que la mitad de las necesidades de formación que requiere el sector incluye habilidades BIM. No estamos hablando entonces solamente de modelación, no estamos hablando solamente de decisiones o gerencia de la innovación, estamos hablando también entonces que de los 7 niveles ocupacionales o niveles, digamos, de formación que tiene nuestro sector en el marco de este estudio, el Marco Nacional de Cualificaciones, pues encontramos que el 50% requiere de uno o más componentes de BIM y por eso la transversalidad de la formación de BIM hacen que este tipo de espacios y todas las acciones que se puedan adoptar posterior al desarrollo de estos espacios son fundamentales para mejorar en esa dirección. También consideramos que dentro de ese proceso la actualización y la adecuación y la ampliación de la oferta existente en capacidades y en habilidades BIM se debe seguir desarrollando. Formación tecnológica, involucramiento de este tipo de habilidades en los programas curriculares de pregrados y posgrados relacionados con el sector e incluso pensar en programas específicos para BIM, creemos que pueden ser elementos fundamentales para acelerar el proceso de transformación digital. Tienen que funcionar como un ecosistema, tienen que funcionar de manera simultánea a todos los frentes, pero el frente de formación al final es el que nos crea las capacidades base para poder, digamos, implementar y darle celeridad a los procesos. Y eso tiene que ver con el último bullet de esta diapositiva. La oferta educativa para todo nivel y en toda la cadena de valor es fundamental. No tenemos que formar solamente a las empresas de construcción y a sus funcionarios, tenemos que formar a las empresas de diseño, a las empresas proveedoras de insumos e incluso a las empresas que posteriormente operan los edificios o que tienen un proceso más de gestión inmobiliaria, entendiendo que se encuentran beneficios en todos los frentes a la hora de implementar BIM. Para eso, entonces, en nuestro BIMCO 2020 contaremos con la participación de María Joao Ribeiriño, experta de McKinsey, experta global en los temas de transformación del sector de la construcción, en temas de productividad, y nos va a guiar en una discusión muy interesante sobre cómo hay que prepararse para las necesidades futuras del sector, cómo entendemos que esas transformaciones, quizás incluso con mayor celeridad en la coyuntura de salud pública reciente, vamos a tener que implementarlo. ¿Por qué insistimos en que el tema de la formación es un tema fundamental? Y aquí queremos destacar un poco más bien qué se ha hecho, además de lo que vamos a desarrollar en esta edición de BIMCO 2020. Hay unas evidencias interesantes que se presentarán en la siguiente sesión académica de este espacio, pero lo más interesante, o aquí quisimos destacar algunos elementos, y es para que esas habilidades que estemos creando en materia de BIM sean efectivas, se requiere de una base sólida, y esa base sólida consideramos es el lenguaje común. Existe hoy en día una diferenciación en la forma de cómo se aproximan las empresas a abordar BIM, a implementar BIM y hacer que sus procesos core tengan BIM implícito. ¿Qué encontramos? El 64% de las empresas en esta encuesta de BIM Latam, que ahora, como les mencionaba, más adelante se va a presentar, el 64% de las empresas ha desarrollado estándares propios o lenguajes propios que no necesariamente se articulan, digamos, con los lenguajes y con los estándares de adopción de BIM que llevan otras empresas, incluso con las que se interrelacionan. Luego estamos perdiendo un esfuerzo importante y probablemente es algo que tenemos que seguir fortaleciendo. Un 23% usa un lenguaje externo, no necesariamente un lenguaje adaptado al caso colombiano, como es lo que queremos promover, y un 14,7% incluso no establece para el uso de BIM o para su aproximación a BIM ningún tipo de estándar. ¿Eso qué nos muestra? Que tenemos que seguir fortaleciendo ese lenguaje común. Y queremos hoy también destacar que desde el BIM Forum Colombia ya estamos en esta versión del BIMCO lanzando la segunda edición del BIM Kit. BIM Kit que contiene 5 guías adicionales a las 7 existentes en la edición 1 del BIM Kit, que permite entonces tener esa ruta crítica por roles, dimensiones y plan de acción de lo que las empresas deben conocer y crear como lenguaje común para la adopción de BIM.
Esto es un material que está disponible en el website de Camacol, en el website de BIM Forum Colombia, pero lo más importante es que se pueda usar, se pueda apropiar, se pueda aprovechar, porque realmente son horas de trabajo técnico que tienen detrás el comité técnico, a quien además agradecemos muchísimo por el tiempo que nos dedican a la construcción de conocimiento en este tipo de documentos. También consideramos en materia de formación y en este componente que tenemos que adecuar de manera oportuna la oferta académica y crear un modelo efectivo de gobernanza. Claramente es muy importante la formación que se dé a nivel empresarial y la aproximación individual de las compañías, pero también insistimos en que esto requiere, desde el punto de vista de formación para el trabajo, una gestión y un seguimiento para evaluar la pertinencia de la formación que se está implementando. ¿En términos de qué? De modificar de manera oportuna los programas curriculares, de generar un empoderamiento del talento BIM en los diferentes niveles de las organizaciones, pero también de la institucionalidad académica del país y fortalecer la oferta de programas en todos los niveles. Vamos a hablar de esto entonces en nuestro BIMCO con Bilal Zúcar sobre el tema de escalar la adopción de BIM a nivel macro, cómo podemos llevar entonces las estrategias BIM desde una concepción más amplia, y con el doctor Rodrigo Rubio tendremos un conversatorio en esa dirección y creemos que nos va a dejar entonces los mejores aprendizajes para seguir explorando este frente. En el segundo componente, cultura empresarial, y aquí el punto de partida es la acción empresarial para la transformación digital es fundamental. Creamos condiciones con la formación, pero necesitamos crear o seguir creando condiciones desde el punto de vista de la transformación y la cultura empresarial. Hay algunas realidades de nuestro sector que nos invitan entonces a pensar que no es un proceso tan sencillo. Las realidades son que tenemos unos retos naturales y tenemos una cadena productiva en la que intervienen múltiples actores: contratistas, promotores, financiadores, constructores, diseñadores y una cantidad, digamos, de actores que no necesariamente tienen la misma lógica de riesgos, de intereses, y adecuar eso nos hace complejo que la transformación en la cultura empresarial, digamos, tenga un reto extra. El segundo componente, la brecha de conocimiento integral del negocio. Es muy diferente cómo se percibe el negocio de la construcción o el desarrollo de proyectos inmobiliarios, desde la financiación o desde los nuevos actores y fondos inmobiliarios que juegan un rol fundamental en nuestro mercado, o sencillamente llevándolo al extremo, donde puede ver cuál es la lógica de actuación en nuestro sector de un contratista y dónde ve las oportunidades y demás. En esa brecha de conocimiento integral del negocio y del proceso, creemos que también tenemos que seguir avanzando. Es una realidad que nos restringe el cambio en la cultura empresarial. Y por último, una heterogeneidad en el tipo de compañías. Recientemente estábamos llevando a cabo una investigación desde el Departamento de Estudios Económicos de Camacol y encontrábamos lo siguiente: hoy en día tenemos más o menos 1.800 compañías que tienen proyectos activos de construcción de vivienda en Colombia. De esas 1.800, 101 o 105 compañías, una fracción cercana al 5%, tiene hoy en día una participación de mercado relativamente superior al 50%. Luego tenemos un grupo de empresas importantes que pueden liderar estos procesos de transformación, pero también tenemos que pensar en un tejido empresarial con altísimas diferencias y con una heterogeneidad enorme, donde este cambio en la cultura empresarial, sin perjuicio de lo que se pueda avanzar, suele tener retos más importantes. Por eso aquí mencionamos y simplemente queremos destacar que a lo largo de nuestro BIMCO queremos abordar este tema como un tema central. Y creemos que se debe hacer es evidenciando los beneficios de BIM entre todos los actores y así reconocer las diferencias empresariales. Aquí dentro de la misma encuesta de BIM Latam que van a presentar ahora y que tomamos algunos resultados que nos parecían muy interesantes, es en la mayoría de los cambios y mejoras en productividad, ya sea desde la calidad, los costos, la innovación, los plazos, la mejora en los tiempos y la rentabilidad, entre el 80 y el 90% de los encuestados atribuyen esas mejoras en productividad a la implementación y correcto uso de BIM. Luego, qué bueno poder seguir evidenciando esto, que entre 8 y 9 de cada 10 compañías pueden demostrar que sus cambios en productividad, cualquiera que sea su interés particular, costos, innovación, plazos, rentabilidad, puede ser atribuible a BIM. Y eso es tener una herramienta de productividad clara para todos los actores. Dentro de esto también nos parece importante destacar, hemos avanzado en los últimos 3 años y en este tercer encuentro de BIMCO podemos contar esta historia. En los últimos 3 años, en la mayoría de los procesos core de la actividad, hemos logrado aumentar el uso de BIM.
Las barras grises muestran en el año 2017 y las barras verdes muestran en el año 2020. Pero aquí en conclusiones, en todos los procesos, quizás salvo en el de mantenimiento de edificaciones, pero en todos los demás, coordinación de disciplinas, visualización durante la etapa del diseño, comunicación del diseño, elaboración de planos conceptuales y en todas las demás hemos tenido un salto cuantitativo importante en el uso de BIM. Para eso vamos a presentar, como les mencionaba, la encuesta BIM en Latinoamérica, Balance y Desafíos, que con Sebastián Orrego, Laura Lacase y Paulina Enríquez del BID nos van a contar los principales resultados de este diagnóstico y para eso también queremos agradecer muchísimo el apoyo de la banca multilateral, particularmente del BID, pero también de FIC, con quienes hemos podido avanzar en desarrollar este tipo de análisis comparativos a nivel regional y que son sustancialmente importantes y altamente valiosos para seguir esta ruta crítica de implementación de BIM en el país. Por último, y aquí simplemente para haciéndole la cuña a la agenda, vamos a tener una plana de lujo de conferencistas para hablar de industrialización en la construcción. En este componente de cultura empresarial vamos a hablar de diseño generativo y optimización con Bill Allen. Sobre industrialización vamos a hablar con Jan Fenema, que viene de Holanda, tecnología en la construcción on-site con Bursin Kaplanoglu y proyectos urbanísticos y Smart City con Roberto Mixe de México, que nos van a contar entonces cómo se requieren los diferentes frentes de actuación de las empresas de construcción, una gerencia efectiva de la innovación para lograr una apropiación correcta de este tipo de metodologías y de transformaciones digitales que estamos impulsando desde el BIM Forum Colombia y desde Camacol. Por último, quiero destacar simplemente en el último año que hemos podido avanzar desde el BIM Forum Colombia en términos de cultura empresarial. Y creo que aquí la gran conclusión es el BIM Forum se ha convertido en un habilitador de este cambio empresarial en torno a BIM. No podemos desconocer que tenemos retos, pero tampoco podemos desconocer que en 3 años hemos dado saltos importantes. Hoy en día tenemos un modelo muy interesante de gerencia sectorial de BIM con el comité estratégico y el comité táctico, las 10 compañías fundadoras, pero también quienes han venido adhiriéndose a nuestro BIM Forum Colombia y para ellas queremos agradecer todo el esfuerzo y todo el empeño que han puesto para transformar y desplazar la frontera de productividad de nuestro sector. También desde el gremio Espacios de Cultura BIM, más de 350 horas en sesiones de sensibilización de BIM. Hemos trabajado de manera directa con las compañías también en la creación de capacidades y aplicación de estas capacidades en proyectos y en empresas, a través del proyecto de Camacol Más Competitiva, de Colombia Más Competitiva, liderado por Swiss Contact y por Impulsa Colombia. Hemos logrado llegar a 69 empresas y 10 proyectos piloto, creando esas capacidades e incluso mezclándolas con otras líneas importantes del avance de nuestro sector como la sostenibilidad. Y por último, y algo de lo que personalmente me siento muy contento de poder contarles, y estoy seguro que mi equipo igual lo hace, es hablar de Ruta BIM. Ruta BIM, que es una herramienta empresarial fundamental para todas las empresas que no han podido aproximarse a BIM, pero también para las que lo están haciendo o vienen hace un tiempo haciéndolo, e incluso para las de mayor nivel de madurez en su adopción, puedan diagnosticarse permanentemente y puedan reconocer exactamente qué necesitan avanzar y en qué frentes de trabajo de su correcta adopción de BIM necesitan avanzar. Desde hoy está disponible entonces Ruta BIM, esta herramienta para todos los actores que tienen que ver con BIM, con el sector y que tienen este proceso de transformación empresarial como un proceso importante. Yo quiero en esta parte de Ruta BIM simplemente destacar que esta herramienta permite identificar el nivel de madurez de BIM en cada organización, en varios frentes: talento, procesos, nivel de adopción tecnológica, la capacidad existente de la compañía y también la escala en la que se mueve. Gracias al apoyo de Swiss Contact y de Impulsa pudimos sacar este proyecto adelante a través del proyecto de Colombia Más Competitiva y creemos que es un activo del sector, es un activo de las compañías, es un activo del BIM Forum Colombia, pero al final es un activo del país para poder avanzar en materia de productividad. Quiero mostrarles rápidamente un video sobre Ruta BIM, entonces le pediría a Verónica o a Jonathan que me den una mano poniendo el video, porque creo que es muy interesante conocer esta gran herramienta que tenemos disponible hoy para ustedes. Camacol y el BIM Forum Colombia están comprometidos con la transformación digital del sector de la construcción. Por eso, crearon Ruta BIM, una herramienta pensada para la autoevaluación de las organizaciones de la cadena de valor de la construcción.
Es una herramienta de conocimiento desarrollada por el experto Bilal Zukar, investigador independiente y fundador de BIM Excellence Initiative. Ruta BIM es una matriz de madurez pensada para identificar el desarrollo de la metodología en las organizaciones o equipos de proyecto. La herramienta permite identificar el nivel de madurez BIM de su organización o equipo de proyecto mediante la evaluación de 3 componentes: madurez BIM, capacidades BIM y escala organizacional. Empecemos con madurez BIM. Este apartado está dividido en 3 bloques: tecnología, procesos y políticas. En cuanto a capacidades BIM, este apartado se divide en modelo basado en objetos, colaboración basada en la red, integración basada en la red. Por último, se encuentra la escala organizacional, dividida en organizaciones, equipos de proyecto y mercados. Para acceder a Ruta BIM, lo invitamos a completar su proceso de registro en www.rutabim.com y sea parte de las empresas y equipos de trabajo comprometidos con la transformación digital del sector de la construcción. Bueno, perfecto. Esperamos que el video haya podido ilustrar un poco entonces lo que tiene que ver con Ruta BIM, pero igual sigan explorando la herramienta, nos parece fundamental que puedan apropiarse de ella. Voy a avanzar en la tercera parte de la presentación para ir cerrando. Política pública también será un eje central en la discusión de BIM en nuestro BIMCO 2020. ¿Qué vemos ahí? Se requiere visión y acción para la transformación digital. Sin anticiparme a lo que será el lanzamiento del documento de estrategia BIM Colombia, sí nos parece que contar con una herramienta desde el punto de vista de la política pública que contenga un plan de adopción concreto, con metas definidas y con una ruta, digamos, de implementación, es un elemento fundamental. Para eso tendremos entonces una sesión en la que se podrá hablar sobre la Estrategia Nacional al 2026 de BIM, oportunidades y beneficios de BIM de cara a la transformación digital y productividad de nuestro sector. Contendrá entonces visión y una hoja de ruta de implementación, y por último tendrá entonces también este documento y esta presentación y esta sesión elementos sobre el liderazgo público y la gobernanza que requiere la transformación digital de nuestro sector, donde el principio fundamental es la efectividad en el uso de los recursos, la gestión efectiva de los riesgos y desde luego una mayor productividad. Una plana, de nuevo, muy importante de conferencistas, pero en este caso nos sentimos muy contentos de poder contar con el alto gobierno en nuestro evento, porque sabemos que ese empoderamiento público es fundamental. La estrategia BIM Colombia arranca con un gran empoderamiento público, y decimos arranca porque este documento seguramente nos va a marcar un punto de partida muy importante. Un esfuerzo interinstitucional y de respaldo con los líderes de la política pública del sector. Tendremos al doctor Daniel Gómez, subdirector del Departamento Nacional de Planeación, presentándonos la estrategia, y un panel posterior con una visión muy interesante con diferentes actores. El ministro Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, la ministra de Transporte Ángela Orozco y el presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, Francisco Lozano. Esto estará coordinado o moderado por Adam Matthews, uno de los líderes de la transformación digital en el Reino Unido. Luego creemos entonces que esta articulación de actores se nos alinea a un componente adicional en esta lógica que va a ser fundamental. Y por último, adecuación institucional y capacidades públicas para acelerar este proceso. Con muy buenas noticias encontramos que el país, en términos de comparación en el índice de gobierno digital de la OECD, se encuentra de terceras, y eso es una muy buena noticia en general para todos los sectores y en general para el país. Pero también consideramos entonces que las habilidades BIM en el sector público pueden contribuir sustancialmente en la efectividad de los servicios del Estado, claramente inherentes a este sector, pero simplemente para destacar, falta avanzar en algunos procedimientos. De acuerdo con el Consejo Privado de Competitividad, el 15,8% de los trámites existentes en el país arrancan a través de medios digitales o de manera virtual. Esto de acuerdo con el Informe Nacional de Competitividad 2019-2020. Existe una oportunidad entonces de seguir avanzando en materia de digitalización, y BIM tiene eso. Nos permitirá entonces que en un sector como el nuestro, con un promedio de 50 trámites inherentes al desarrollo de un proyecto inmobiliario, desde su fase de urbanismo, pasando por la construcción hasta la comercialización, podamos avanzar en materia de digitalización y encontremos en BIM esa herramienta fundamental. Elementos de registro, elementos de expedición de licencias de construcción y urbanismo, y la erradicación en general de todos los procedimientos que tienen que ver con el sector. Un muy buen ejemplo de esto,
y creemos, por eso decimos que vamos en la dirección correcta y bajo la nueva normalidad quizás podemos ganar celeridad en ese proceso, es con el Ministerio de Vivienda y con el equipo de productividad del Ministerio de Vivienda, a quien también agradecemos muchísimo el apoyo, el liderazgo, el trabajo permanente que ha tenido con el gremio a lo largo de los últimos años, es la posibilidad de crear capacidades institucionales. Y ese ejemplo es el curso para curadurías, un curso de formación en transformación digital y adopción de BIM para trámites de licencias urbanísticas. El propósito, 40 curadurías con esa primer base de formación necesaria en materia de BIM. Sembramos la semilla, seguramente seguiremos haciéndolo en otros espacios, pero creemos entonces que por ahí es el camino. Como sector productivo y como ecosistema BIM tenemos mucho por hacer y con el apoyo del Gobierno Nacional seguramente lo vamos a sacar adelante. Y por eso tan importante la participación entonces del doctor Víctor Muñoz, alto consejero para la transformación digital del país, que nos va a contar un poco sobre eso y cómo se puede alinear nuestro esfuerzo BIM con la Política Nacional de Transformación Digital. En conclusión, solo decir que transformación digital no es software, no es tecnología, no son necesariamente cargos, expertos y áreas al interior de las compañías, tampoco es un rol de meramente público ni privado, tampoco son acciones aisladas empresariales, eso puede fragmentar el proceso, y tampoco son planes de muy corto plazo en el que podamos esperar entonces réditos inmediatos, sin decir que tenemos que avanzar con mayor celeridad. Quizás uno de los grandes aprendizajes del Congreso Colombiano de la Construcción de este año es que la transformación digital lleva tiempo o toma tiempo, debe ser progresiva y no se define directamente por el uso tecnológico. Fue uno de los aprendizajes que tuvimos del profesor o del expresidente Thomas Hendrik Ilves, expresidente de Estonia. Creo que esa frase contiene un gran punto de partida y con esa base decir entonces que la transformación digital requiere de voluntad, acción empresarial, talento desde luego, política pública y visión de largo plazo. Componentes todos que analizaremos en las próximas 2 días en nuestro BIMCO 2020, edición virtual. Bienvenidos a todos y muchas gracias por su atención.